Estamos llamados a ser lo que Jesús es. El tema que nos convoca ahora es el de comprender que estamos en un momento propicio para dar el paso del mero creyente al viviente. ¿Esto qué significa? Pasar de ser creyente a ser viviente. Estamos en un momento de nuestra realidad existencial en el que debemos comprender que lo que nosotros como creyentes creemos en el credo no se trata ya solo de asentir con la cabeza y comprenderlo más o menos desde la mente y adherirnos a un credo concreto, en este caso el credo cristiano, sino de lo que se trata ahora es de comprender que todos estamos llamados, invitados a esa misma comprensión espiritual, a ser uno en Cristo, como diría San Pablo, pues ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Hay 3 etapas, muy brevemente, de la experiencia espiritual, que es esa primera etapa, podríamos decir, ese primer momento en el que hay una relación interpersonal con la divinidad, con Dios, con el Señor, con el Maestro. Una realidad que hace que sea una realidad dual, una relación dual, yo y un tú, una relación interpersonal. En un segundo momento, en segundo paso, comprender que hay un encuentro intrapersonal, una experiencia intrapersonal en la que comprendemos que Dios habita el templo que somos. Dios está conmigo, Dios está en mí. Y un tercer momento que es ya esa relación, esa comprensión transpersonal. Ya no solo me dirijo a un tú, ya no solo comprendo que Dios habita en mi templo, sino que el Padre y yo somos uno, como Jesús lo había comprendido. El Padre y yo somos uno. ¿Qué dice Javier Meloni al respecto en su libro El Cristo Interior? Yo y el Padre somos uno. El Padre está en mí y yo en el Padre. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Y dice Javier Meloni, en el yo de Jesús, en ese yo profundo, en esa realidad trascendental, transpersonal, no desde el yo efímero, en el yo de Jesús estamos todos. Y así lo explica explícitamente y 3 veces. Que todos sean uno como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos en nosotros sean uno. Este ser uno no se refiere únicamente a estar unidos entre nosotros, formando su cuerpo, siendo miembros de su cuerpo, sino a ser uno con Dios, como Él es uno con la fuente. Insistimos, nuestro yo verdadero, nuestra identidad, no la identidad efímera, sino nuestra identidad esencial. Esta insistencia en que participemos en su experiencia y en su naturaleza nos introduce en la teología de la divinización, o como se conocía en Oriente y se sigue conociendo, la theosis. A
través de Jesús los cristianos reconocemos que lo divino se ha manifestado en lo humano para que lo verdaderamente humano se reconozca divino. Como en Dios no hay tiempo, el que una vez se haya introducido en lo humano significa que está en lo humano desde siempre, aunque en nosotros se manifiesta en forma de proceso. A través de Jesús estamos llamados a participar plenamente de esta misma unión. Unión que no disminuye la trascendencia divina, sino que revela la identidad última de nuestra naturaleza y de la realidad toda. Por tanto, no hemos de asustarnos. Jesús nos invita a estar, digamos, en el lugar en el que está. Nos invita a reconocernos en Él. Quien comprenda estas palabras no gustará la muerte. En uno de los evangelios apócrifos de Santo Tomás. Y quien busque que no deje de buscar hasta que haya encontrado, y cuando haya encontrado se estremecerá, y tras ese estremecimiento se reconocerá hijo del Padre viviente. Somos luz de luz, somos hijos del Altísimo. Comprender esto, que en esencia somos hijos de Dios, pero no hijos de Dios en cuanto a nuestra condición humana. En cuanto a nuestra condición humana somos criaturas, ¿no?, efímeras, con fecha de caducidad. Pero eso no es nuestra verdadera identidad. Esa es nuestra personalidad. Es con lo que nos movemos en este mundo tridimensional, ¿no?, en esta existencia, en esta escuela de almas que es la tierra. Estamos pues llamados a reconocernos como Jesús se reconoció plenamente, unido a la fuente, al Padre, al Abba. Esto no ha de asustarnos. Pienso que estamos en ese momento. En Jesús fue reconocido la plenitud de la divinidad. Fue plenamente humano y plenamente Dios, divino. Y así también nosotros estamos llamados a través de la plenitud, la perfección, que no es una perfección del ego, sino más bien la trascendencia del ego. No se trata de perfeccionar el ego. No se trata de comprender que somos un Dios junto a otro Dios, como haciéndole la competencia al único Dios verdadero, sino que estamos llamados a ser lo que Él es, porque Él es lo que somos. Dios es aquel que no tiene origen, porque es la eternidad, la plenitud, y aquel que no tiene origen es el origen de todo lo originado. Por tanto, si es el origen de todo lo originado, nosotros somos originados en cuanto a nuestra condición, la palabra ya lo dice, condición humana, y por tanto estamos llamados a trascender ese condicionamiento, esa identidad efímera, e ir al origen de todo lo original. No solamente somos criaturas con una existencia, sino que somos seres espirituales. Somos de Dios, venimos de Dios, en Él nos movemos, somos y existimos. Por lo tanto, podríamos decir que Dios, la realidad suprema, el Abba, el Padre, el origen, la fuente, es. Cuando decimos Dios existe o no existe, podríamos decir, y aquí de alguna manera podríamos decir, tumbaríamos a aquellos que se creen agnósticos o ateos, Dios no existe. Dios es
el origen de todo lo originado. Nosotros, en cuanto a nuestra condición humana, existimos y somos de alguna manera llamémoslo, la existenciación de Dios o la manifestación de Dios. Somos criaturas en cuanto a nuestra condición humana, pero en cuanto a nuestro verdadero ser, somos la revelación de Dios. Estamos llamados plenamente a ser uno en Él. Como Dios, dice Javier Meloni, como Dios es el ser que contiene a todos los seres, ser espacio de Dios en Dios significa espaciarse para los demás y recibir cada instante y cada cosa como una teofanía. Estamos pues llamados a participar de la esencia de Cristo Jesús, por el mismo don que Él participa de la nuestra. Tal es el sentido de lo que llamamos la encarnación de Dios, que es inseparable de la divinización del humano. Este doble movimiento de descenso y de ascenso se hace a través de la donación y de la consciencia. Y de este modo podemos decir que Jesús es la revelación de lo que somos todos. Y podemos decir con el maestro Eckhart: el Padre me engendra en tanto que hijo, pero todavía digo más, no solo me engendra en tanto que su hijo, sino que me engendra en tanto que Él mismo, y Él se engendra en cuanto a mí, y a mí en cuanto a su ser y su naturaleza. Y es que en la fuente más interior brotamos del Espíritu. Allí hay una vida, un ser y una obra. Somos de Él, vivimos en Él y retornamos a Él. Por tanto, ¿por qué seguir negando esta realidad? ¿Por qué seguir? Y aquí viene la bomba fuerte. ¿Por qué seguir o dejarlo reservado única y exclusivamente a Jesús, que en el tiempo propicio se manifestó, se hizo carne, se hizo hombre, como dicen los padres de la Iglesia? Dios se hizo hombre para que el hombre pudiera hacerse Dios. Es lo que conocen en los padres del desierto y los primeros padres de la Iglesia como la theosis, la divinización. Comprender esta realidad no es hacerse un Dios como la serpiente instó al primer hombre en el Génesis, sino que es el retorno a nuestra verdadera esencia. Y puesto que, llegado el tiempo de nuestra partida, de nuestro tránsito de este mundo al mundo del Padre, se va a producir de todas, estamos llamados a descubrirlo ya en este tiempo. Seamos pues canal para que Dios se pueda revelar por medio de nosotros. Que así sea.